El sistema de control electrónico de inyección tiene varios sensores para detectar las condiciones del motor. El sensor de flujo de masa de aire MAP, el sensor de presión absoluta del múltiple MAP, el sensor de temperatura de aire de entrada IAT, el sensor de temperatura de refrigerante ST, el sensor de posición de mariposa TPS, el sensor de posición de cigüeñal CKP, el sensor de posición del árbol de levas CMP, el sensor de golpeteo NOx Sensor, el sensor de fallo de ignición, el sensor de oxígeno y el sensor de velocidad del vehículo, además de varios interruptores instalados en el motor. Primero estudiemos el sensor de flujo de masa de aire MAF. El sensor de flujo de masa de aire está instalado entre el filtro de aire y el cuerpo de mariposa. El sensor de flujo de masa de aire mide la cantidad de aire entrando por el efecto de enfriamiento del filamento caliente. El efecto de enfriamiento varía dependiendo en los cambios de circulación de aire, los cuales causan cambios de voltaje. El cambio de voltaje es enviado a la SM. La SM calcula la cantidad del aire de entrada y la cantidad de inyección de combustible. La cantidad de aire de entrada es calculada por la SM y pudiera ser comprobada por los datos actuales del HiScan Pro. Si los datos están equivocados, compruebe el cableado, el voltaje de salida y la onda. El sensor de flujo de masa de aire tiene tres terminales, un terminal de energía de 12 voltios, un terminal de tierra y un terminal de señal del sensor. Compruebe el voltaje de salida dependiendo de la señal del sensor y también compruebe la onda con un osciloscopio. Ahora estudiemos el sensor de presión absoluta del múltiple. El sensor de presión absoluta del múltiple está localizado en el tubo de admisión. Él detecta la presión del múltiple de admisión y la envía a la SM. La SM calcula la cantidad del aire de admisión y controla la cantidad de inyección. El sensor consiste de un diafragma con una resistencia piezoresistiva. La resistencia piezoresistiva está localizada en el diafragma. El diafragma es desplazado dependiendo de la presión del aire de admisión. Por consiguiente, el valor de resistencia cambia, así como el voltaje de salida. La señal del sensor de MAP, sensor de presión absoluta del múltiple, es enviada a la SM para calcular la cantidad de admisión de aire y pudiera ser comprobada mediante los datos actuales del HiScan. Si cualquier código de avería está presente o los datos actuales están equivocados, compruebe el sensor, el cableado y la SM. Los terminales del sensor consisten de uno de energía de 5 voltios, uno de tierra y uno de señal. Para comprobar el cable de energía y de tierra del sensor, mida el voltaje en cada terminal. Para comprobar el cable de señal, mida la onda y el voltaje en el cable de señal dependiendo de las condiciones del motor. Además, para comprobar el cable de señal y la SM, realice una simulación de sensor con el HiScan Pro. Entonces confirme si los datos actuales son correctos comparándolos con el voltaje aplicado al sensor. Ahora estudiemos acerca del sensor de temperatura de aire de admisión. El sensor de temperatura de aire de admisión puede ser integrado con el sensor de MAP, sensor de presión absoluta del múltiple, o con el sensor de masa de aire. A pesar de los tipos de sensores, sus principios de operación y métodos de comprobación son hechos de la misma manera.
Este sensor es del tipo de termistor de coeficiente negativo NTC, lo que significa que la resistencia del componente reducirá mientras la temperatura aumenta. La señal del sensor de temperatura de aire de admisión es enviada a la SM para corregir la cantidad de aire de admisión. La señal del sensor de temperatura de aire de admisión puede ser comprobada con los datos actuales del HiScan. Si un código de avería estuviese presente o los datos actuales estuvieran equivocados, deberíamos de comprobar el sensor, el cableado y la SM. En cuanto a la comprobación de sensores, mida la resistencia a la temperatura de prueba. Para comprobar el cableado y la SM, realice una simulación de sensor con el HiScan Pro. Entonces confirme si los datos actuales son correctos comparándolos con el voltaje aplicado al sensor. Ahora estudiemos acerca del sensor de temperatura de refrigerante del motor. El sensor de temperatura de refrigerante del motor ETC supervisa la temperatura del motor y la envía a la SM. Esta señal es usada para determinar el tiempo de abertura del inyector y la velocidad alta de ralentí. Los principios y métodos de comprobación son los mismos que los del sensor de temperatura de aire de admisión. Ahora estudiemos acerca del sensor de posición de mariposa. El sensor de posición de mariposa está localizado en el cuerpo de mariposa y detecta la posición de la válvula de mariposa. En otras palabras, detecta la intención del conductor. Este sensor es un potenciómetro que detecta la cantidad exacta de apertura de la válvula de la mariposa. La SM determina la cantidad de aire de admisión supervisando el ángulo de la válvula de mariposa y la velocidad del motor. La señal del sensor de posición de mariposa puede ser comprobada con los datos actuales del HiScan Pro. Si los datos actuales estuvieran equivocados, deberíamos de comprobar el sensor, el cableado y la SM. Si el sensor de posición de mariposa es integrado con el interruptor de ralentí, entonces tendrá 4 terminales. De no ser así, entonces tendrá 3 terminales, uno de tierra, uno de señal y uno de 5 voltios de energía. Para comprobar el sensor, retire el conector y mida la resistencia entre cada terminal. Conecte el conector y mida el voltaje de salida y la onda en el cable de señal. Además, para comprobar el cable de señal y la SM, realice una simulación de sensor con el HiScan. Entonces confirme si los datos actuales son correctos comparados con el voltaje aplicado al sensor. Ahora estudiemos acerca del sensor de posición del cigüeñal. El sensor de posición de cigüeñal detecta la posición del cigüeñal y la envía a la SM. La SM calcula el tiempo de inyección, el tiempo de ignición y las revoluciones del motor de acuerdo con la señal del sensor de posición de cigüeñal. Hay 3 tipos de sensores de posición de cigüeñal: el tipo óptico, el tipo inductivo y tipo de efecto Hall. El de tipo óptico está normalmente localizado en el distribuidor. El sensor consiste de un LED, un diodo fotosensor y una placa con ranuras que rota. Este supervisa la posición del cigüeñal dependiendo de la posición de la ranura. Para comprobar el sensor tipo óptico,
Compruebe el voltaje entre el terminal de potencia y el terminal de tierra con la llave de ignición en la posición de encendido. Entonces compruebe si hay entre 0 o 5 voltios en el cable de señal del sensor. Para comprobar el sensor y el cableado del sensor, conecte el conector y mida la onda del cable de señal mientras esté arrancando el motor o cuando el motor esté andando. El sensor inductivo consiste de un magneto permanente y una bobina. El campo magnético en el sensor es interrumpido por el paso de los dientes en la volanta. Este genera una señal de voltaje AC. El sensor inductivo es normalmente un dispositivo de 2 cables, pero algunos pueden tener 3 cables. El tercer cable es un protector coaxial para proteger cualquier interferencia que pueda interrumpir y corromper la señal. Para comprobar el cableado del sensor, conecte el conector y mida la onda del cable de señal mientras arranca el motor. El sensor tipo efecto Hall consiste de un elemento de Hall con un semiconductor. Cuando el flujo magnético al elemento de Hall cambia, el elemento es activado. Él supervisa la rotación del eje utilizando el efecto de Hall. Los terminales de este sensor consisten de uno de 12 voltios de energía, uno de 5 voltios de señal y uno de tierra. Los voltajes en cada terminal con la ignición en posición de encendido deberían ser 12 voltios, 5 voltios y 0 voltios. Para comprobar el sensor y el cableado, conecte el conector y mida la onda del cable de señal durante el arranque del motor o cuando el motor esté andando. Ahora estudiemos acerca del sensor de posición del árbol de levas. El sensor de posición del árbol de levas supervisa la posición del árbol de levas y envía la señal a la SM. La SM entonces distingue entre el cilindro 1 y el cilindro 4 al comparar la señal del sensor de posición del árbol de levas con la señal del sensor de posición del cigüeñal. Por consiguiente, la SM realzará la inyección de combustible al cilindro correcto, el tiempo de ignición de cada cilindro, etc. Hay 2 tipos de sensores de posición del árbol de levas: el tipo óptico y el tipo Hall IC. Los dos tienen los mismos principios de operaciones y métodos de comprobación que el de los sensores de posición de cigüeñal. Por favor, refiérase a la sección de sensores de posición de cigüeñal de este vídeo. Ahora estudiemos acerca del sensor de golpeteo. El sensor de golpeteo usa un elemento de piezoeléctrico. Él supervisa la vibración del bloque de cilindros y envía una señal a la SM. La SM identifica la frecuencia y así controla el tiempo de ignición y la cantidad de inyección para reducir el golpeteo. Cuando un código de avería esté presente, compruebe el cableado y el sensor. Para comprobar el cableado, compruebe la continuidad de los cables. Para comprobar el sensor, mida la resistencia del sensor. Ahora hablaremos del sensor de fallo de ignición. Este supervisa la operación de la bobina de ignición utilizando los cambios de voltaje que son generados en la bobina de ignición primaria. Cuando la SM conduce el transistor de potencia dentro de la bobina primaria es energizada.
Cuando se apaga la energía de la bobina primaria, un pico de voltaje es generado en la bobina primaria. El sensor de fallo de ignición supervisa ese pico de voltaje y supervisa también la operación de la bobina. Hay 4 terminales en este sensor, uno de 12 voltios de salida para suministrar a la bobina de ignición, uno de 12 voltios de energía, uno de señal de sensor y uno de tierra. Para comprobar el sensor, compruebe el voltaje y onda de cada terminal. Ahora estudiemos acerca del sensor de oxígeno. El sensor de oxígeno está situado en el tubo de escape antes del convertidor de catalítico. El sensor reacciona al contenido de aire en el sistema de escape. Lazo cerrado significa que el sensor está supervisando el contenido de oxígeno en los gases de escape. Esta señal del sensor es utilizada para controlar la mezcla de aire y combustible. El sensor de oxígeno tiene un elemento de calentador, el cual calienta el sensor a temperaturas de operación óptima de 600 grados centígrados. El sensor no opera debajo de 300 grados centígrados. Hay 2 tipos de sensores de oxígeno: el sensor de oxígeno de circonia y el sensor de oxígeno de titanio. El sensor de oxígeno de circonia genera un voltaje pequeño dependiendo de las condiciones de los gases de escape. El rango de voltaje normal es de 0.2 a 0.8 voltios. 0.2 voltios indica una mezcla pobre y un voltaje de 0.8 indica una mezcla rica. El sensor puede ser comprobado por los códigos de avería, datos actuales, voltaje medido en los terminales, ondas y simulación de sensor. El sensor tiene 4 terminales. 2 de ellos son para el calentador del sensor y los otros son para el sensor. La energía de 12 voltios del calentador viene del relé de control y la tierra es controlada por la SM. Los 2 terminales para el sensor consisten de señal y tierra. Ahora estudiemos acerca del sensor de posición del cigüeñal. El sensor de posición de cigüeñal detecta la posición del cigüeñal y la envía a la SM. La SM calcula el tiempo de inyección, el tiempo de ignición y las revoluciones del motor de acuerdo con la señal del sensor de posición de cigüeñal. Hay 3 tipos de sensores de posición de cigüeñal: el tipo óptico, el tipo inductivo y tipo de efecto Hall. El de tipo óptico está normalmente localizado en el distribuidor. El sensor consiste de un LED, un diodo fotosensor y una placa con ranuras que rota. Este supervisa la posición del cigüeñal dependiendo de la posición de la ranura. Para comprobar el sensor tipo óptico, compruebe el voltaje entre el terminal de potencia y el terminal de tierra con la llave de ignición en la posición de encendido. Entonces compruebe si hay entre 0 o 5 voltios en el cable de señal del sensor. Para comprobar el sensor y el cableado del sensor, conecte el conector y mida la onda del cable de señal mientras esté arrancando el motor o cuando el motor esté andando.
El sensor inductivo consiste de un magneto permanente y una bobina. El campo magnético en el sensor es interrumpido por el paso de los dientes en la volanta. Este genera una señal de voltaje AC. El sensor inductivo es normalmente un dispositivo de 2 cables, pero algunos pueden tener 3 cables. El tercer cable es un protector coaxial para proteger cualquier interferencia que pueda interrumpir y corromper la señal. Para comprobar el cableado del sensor, conecte el conector y mida la onda del cable de señal mientras arranca el motor. El sensor tipo efecto Hall consiste de un elemento de Hall con un semiconductor. Cuando el flujo magnético al elemento de Hall cambia, el elemento es activado. Él supervisa la rotación del eje utilizando el efecto de Hall. Los terminales de este sensor consisten de uno de 12 voltios de energía, uno de 5 voltios de señal y uno de tierra. Los voltajes en cada terminal con la ignición en posición de encendido deberían ser 12 voltios, 5 voltios y 0 voltios. Para comprobar el sensor y el cableado, conecte el conector y mida la onda del cable de señal durante el arranque del motor o cuando el motor esté andando. Ahora estudiemos acerca del sensor de posición del árbol de levas. El sensor de posición del árbol de levas supervisa la posición del árbol de levas y envía la señal a la SM. La SM entonces distingue entre el cilindro 1 y el cilindro 4 al comparar la señal del sensor de posición del árbol de levas con la señal del sensor de posición del cigüeñal. Por consiguiente, la SM realzará la inyección de combustible al cilindro correcto, el tiempo de ignición de cada cilindro, etc. Hay 2 tipos de sensores de posición del árbol de levas: el tipo óptico y el tipo Hall IC. Los dos tienen los mismos principios de operaciones y métodos de comprobación que el de los sensores de posición de cigüeñal. Por favor, refiérase a la sección de sensores de posición de cigüeñal de este vídeo. Ahora estudiemos acerca del sensor de golpeteo. El sensor de golpeteo usa un elemento de piezoeléctrico. Él supervisa la vibración del bloque de cilindros y envía una señal a la SM. La SM identifica la frecuencia y así controla el tiempo de ignición y la cantidad de inyección para reducir el golpeteo. Cuando un código de avería esté presente, compruebe el cableado y el sensor. Para comprobar el cableado, compruebe la continuidad de los cables. Para comprobar el sensor, mida la resistencia del sensor. Ahora hablaremos del sensor de fallo de ignición. Este supervisa la operación de la bobina de ignición utilizando los cambios de voltaje que son generados en la bobina de ignición primaria. Cuando la SM conduce el transistor de potencia dentro de la bobina primaria es energizada. Cuando se apaga la energía de la bobina primaria, un pico de voltaje es generado en la bobina primaria. El sensor de fallo de ignición supervisa ese pico de voltaje y supervisa también la operación de la bobina. Hay 4 terminales en este sensor, uno de 12 voltios de salida para suministrar a la bobina de ignición, uno de 12 voltios de energía, uno de señal de sensor y uno de tierra.
Para comprobar el sensor, compruebe el voltaje y onda de cada terminal. Ahora estudiemos acerca del sensor de oxígeno. El sensor de oxígeno está situado en el tubo de escape antes del convertidor de catalítico. El sensor reacciona al contenido de aire en el sistema de escape. Lazo cerrado significa que el sensor está supervisando el contenido de oxígeno en los gases de escape. Esta señal del sensor es utilizada para controlar la mezcla de aire y combustible. El sensor de oxígeno tiene un elemento de calentador, el cual calienta el sensor a temperaturas de operación óptima de 600 grados centígrados. El sensor no opera debajo de 300 grados centígrados. Hay dos tipos de sensores de oxígeno: el sensor de oxígeno de circonia y el sensor de oxígeno de titanio. El sensor de oxígeno de circonia genera un voltaje pequeño dependiendo de las condiciones de los gases de escape. El rango de voltaje normal es de 0.2 a 0.8 voltios. 0.2 voltios indica una mezcla pobre y un voltaje de 0.8 indica una mezcla rica. El sensor puede ser comprobado por los códigos de avería, datos actuales, voltaje medido en los terminales, ondas y simulación de sensor. El sensor tiene 4 terminales. 2 de ellos son para el calentador del sensor y los otros son para el sensor. La energía de 12 voltios del calentador viene del relé de control y la tierra es controlada por la SM. Los 2 terminales para el sensor consisten de señal y tierra. Para medir con los datos actuales, compruebe si el valor de salida de la razón de pobre o rico está alrededor del rango de 50%. También verifique el voltaje máximo y mínimo. Debería de oscilar entre 0 voltios a 1 voltio. Compruebe que la señal del sensor es de condición rica durante una rápida aceleración del motor y que la señal del sensor sea de condición pobre durante una deceleración rápida. Compruebe la razón de pobre a rico, los valores máximos y mínimos en estado de ralentí o a una velocidad constante. Si la señal del sensor es muy pobre o muy rica, compruebe si hay alguna fuga de aire u obstrucción en el sistema de inducción, obstrucción en el sistema de combustible, la presión de combustible, un sistema de ignición débil, el calentador del sensor, etc. Si la onda es normal, pero los datos actuales no son normales, compruebe el cable de señal utilizando la función de simuladores del HiScan y confirme si la SM lee los valores del sensor correctamente. El sensor de titanio requiere un voltaje de fuente porque no genera su propio voltaje como el sensor de circonia. El sensor de oxígeno de titanio varía su resistencia dependiendo de la cantidad de oxígeno en los gases de escape. La SM provee una fuente de 5 voltios de energía y mide la caída de voltaje. El rango del voltaje de salida del sensor de oxígeno de titanio es de 0.5 a 4.5 voltios. 0.5 voltios indica una mezcla rica y un voltaje de 4.5 indica una mezcla pobre. El sensor puede ser comprobado por códigos de avería, datos actuales, voltaje medido en los terminales, onda de señal, simulaciones, etc.
El sensor tiene 4 terminales y 2 de ellos son para el calentador del sensor. Los otros 2 son para el sensor. La energía del calentador es de 12 voltios del relé de control y la tierra es controlada por la SM. La señal de control es de 10 hercios de trabajo. Los terminales del sensor consisten de señal y tierra. Para comprobar con los datos actuales del HiScan, compruebe si la relación de rico y pobre está cerca de 50% y que el valor máximo y mínimo oscile entre 0.5 a 4.5 voltios. Para comprobar la onda, compruebe si la frecuencia de salida es de 1 hercio a 3000 revoluciones después de haber calentado el motor. Y compruebe los valores máximos y mínimos de salida de la relación de pobre y rico. Cuando la onda del cable de señal aparece muy pobre o rica, compruebe por fuga de aire u obstrucción del sistema de inducción. Obstrucción del sistema de combustible, presión de combustible, sistema de ignición débil, el calentador del sensor de oxígeno, etc. Para comprobar el calentador del sensor de oxígeno, verifique la señal de trabajo del cable que controla el calentador. Si la onda es normal pero los datos actuales no son normales, compruebe el cable de señal utilizando la función de simulación de sensores del HiScan. Y también compruebe si la SM lee los valores del sensor correctamente. Ahora veamos el sensor de velocidad del vehículo. La función del sensor de velocidad del vehículo es de proveer la velocidad del vehículo a la SM. La SM controla el actuador de control de velocidad de ralentí, el tiempo de ignición y la cantidad de inyección de combustible para el propósito de mejorar el manejo y la reducción de gases de escape dependiendo de la velocidad del vehículo. El sensor genera 4 pulsos con una rotación. La SM calcula la velocidad del vehículo al contar el número de pulsos por segundo. Hay tipos de sensores de velocidad del vehículo del tipo de efecto Hall y de interruptor de líneas. El sensor de velocidad de vehículo del tipo efecto Hall está situado en la caja del diferencial. Él supervisa la velocidad de salida de la transmisión. El sensor de velocidad de vehículo tipo efecto Hall puede ser comprobado por códigos de avería y por datos actuales. Para verificar el sensor se puede observar la onda. El conector consiste de 12 voltios de energía de sensor, 5 voltios de señal y tierra. Al observar la onda en el cable de señal, podemos ver los cambios de frecuencia con la velocidad del vehículo. El sensor de interruptor de líneas es mayormente usado en los vehículos compactos y se encuentra detrás del tablero. El sensor consiste de un magneto y un interruptor de línea. El cable del velocímetro conduce el magneto. El interruptor de línea se enciende y apaga por la rotación del magneto permanente instalado en el cable del velocímetro. Este se enciende y apaga 4 veces por rotación y la velocidad del vehículo es calculada de acuerdo al número de pulsos por segundo. Para la comprobación del sensor, verifique los datos actuales con la velocidad del vehículo. Si los datos no se pueden ver y los datos de velocidad son incorrectos, compruebe el voltaje de encendido y apagado en el terminal.
Ahora estudiemos acerca de los interruptores. Hay interruptores de acondicionador de aire, interruptor de dirección asistida, interruptor de ralentí y el interruptor de transmisión. La SM supervisa el interruptor utilizando el cambio de voltaje dependiendo de las condiciones de encendido y apagado del interruptor. Para comprobar el interruptor de la dirección asistida, podemos confirmarlo con los datos actuales dependiendo de la operación del interruptor. Para comprobar el cableado y la SM, provéale tierra directamente. Verifique los datos actuales para confirmar si la SM lee las señales del interruptor correctamente. El interruptor del acondicionador de aire controla el lado positivo del circuito. Siga los mismos pasos del interruptor de la dirección para comprobarlo. Hasta ahora, hemos estudiado la teoría de los sensores y sus procedimientos de verificación de averías.